Bueno, buenas tardes jóvenes. El día de hoy vamos a analizar el régimen fiscal del estado de Veracruz. Una previa y al momento que nosotros hablamos del régimen fiscal del estado de Veracruz, necesariamente estamos hablando del Código Financiero para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, que para efectos legales vendría siendo como el Código Fiscal, pero para el Estado. Sin embargo, recordando que solamente va a reglamentar aquellas disposiciones que expresamente el Código Fiscal de la Federación lega a los estados o que por suplencia, al no ser contemplados por ellos, pues se entienden concedidos a los estados, ¿no? Bien, entonces el estado de Veracruz es una entidad federativa, es un estado libre y soberano que cuenta con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y cuenta con un órgano de fiscalización fiscal, que es el órgano superior de fiscalización, también llamado ORFIS, ¿sale? Para efectos de las contribuciones, estas corren a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y con estas pequeñas disposiciones vamos a dar inicio. Bueno, como ya lo había dicho, la base del régimen fiscal del Estado es el Código Financiero, el cual tuvo su última reforma el 20 de octubre del 2015. En su artículo primero se establece pues lo que va a regular el código, pues a saber pues la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio, control, evaluación y transparencia de las acciones de gobierno y de los recursos públicos del Estado. También va a regir o regular la administración financiera y tributaria de la Hacienda del Estado. También va a establecer normas que determinen cargas fiscales, así como las que se refieren a los sujetos, objeto, base, tasa, cuota o tarifa de las contribuciones estatales y aprovechamientos, así como sus accesorios, y las que se refieren a los productos. Ya vimos en clases pasadas lo que es el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la cuota y la tarifa. Entonces, ya con todo ese conocimiento previo, ya nosotros entendemos a qué se refiere el Código Financiero en este artículo primero. Bueno, también va a regular la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la integración de la cuenta pública y el manejo de la deuda pública. Bueno, como ya lo había mencionado al inicio, y cuando se hace mención de la Secretaría, también hacemos automática referencia a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Bueno, artículo 2. De la Hacienda Pública. La Hacienda del Estado se compone, pues, de los edificios públicos del mismo, de las herencias, de los legados, de las donaciones y bienes vacantes que reciba y estén dentro de su territorio, de los bienes y derechos a favor del Estado, entendiéndose como derechos todas aquellas aportaciones económicas o cuotas económicas que el Estado tiene derecho a cobrar derivado del desempeño de sus funciones, de los bienes mostrencos, de los créditos que tenga a su favor, de las rentas que deba percibir y de las contribuciones decretadas por el Congreso del Estado, así como de las participaciones, incentivos y aportaciones federales.
También todos los caudales públicos pertenecientes al Estado ingresarán a la Secretaría, con excepción de los casos señalados en el artículo 4. Bien, el gobierno del Estado podrá recurrir al endeudamiento público como fuente de recursos para casos excepcionales, previa autorización del Congreso y en los términos establecidos en el presente ordenamiento. Entendido el presente ordenamiento, el Código Financiero del Estado. Bien, en el artículo 9 nos dice que para la celebración de contratos o convenios con proveedores o contratistas registrados en el padrón correspondiente, estos deberán presentar constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. La primera expedida por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la segunda emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de impuestos federales, las que deberán tener como máximo 30 días de haber sido expedidas, sin las cuales no será posible la celebración del contrato o convenio. Bueno, aquí es importante señalar que los padrones de contratistas o proveedores efectivamente deben de ser personas físicas o morales al corriente de las obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque ese es un buen indicativo de que un proveedor es confiable y sobre todo de que un proveedor va a emitir las facturas que se necesitan para comprobar los gastos, ¿sí? Porque el Estado, asimismo como si fuera una persona física o moral, debe de entregar cuentas a la Federación sobre sus gastos y sus costos. Bueno, la Hacienda del Estado percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes de la recaudación de contribuciones estatales, de los ingresos provenientes de productos y aprovechamientos, de las transferencias de recursos federales por concepto de participaciones federales y aportaciones federales, y las demás que establezca, pues, el Código Financiero del Estado, las leyes aplicables y los convenios celebrados por el Estado con la Federación, las entidades federativas, los municipios y los particulares. Esto lo encontramos en el artículo 11 del Código Financiero del Estado. Bien, es necesario mencionar que los ingresos se dividen en ordinarios, refiriéndose a los ordinarios, los comprendidos en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales y otros ingresos, y extraordinarios, que son todos aquellos que se mencionan en el artículo 12 de la ley, ¿no? Bien, ahora, como ya lo mencionamos, los ingresos pues pueden ser ordinarios y pueden ser extraordinarios. Ahora, la clasificación de las contribuciones estatales. Bien, pues se clasifican en impuestos, que son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, es decir, el hecho imponible, prevista por la misma, y derechos, que son las contribuciones establecidas por la ley por recibir servicios que prestan las dependencias y entidades del gobierno del Estado en sus funciones de derecho público, así como los ingresos percibidos directamente por el Estado por el uso, aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado o de la Federación. También encontramos que son participaciones federales las cantidades que corresponden al Estado en el rendimiento de ingresos federales de conformidad con las leyes respectivas y de los convenios
que sobre el particular se celebren. Y son aportaciones federales las cantidades que corresponden al Estado con cargo al presupuesto de egresos de la Federación, cuya aplicación está restringida a conceptos de gastos predeterminados de conformidad con las leyes respectivas y a los convenios que al efecto se celebren. Bien, ahora aquí tenemos una foto del gobernador del estado, pero ¿por qué está aquí una foto del gobernador del estado en ámbito fiscal? Bien, esto es porque vamos a hablar de las autoridades fiscales del estado. Bien, ¿quiénes son las autoridades fiscales del estado? Bien, pues en primer lugar el gobernador del estado. En segundo lugar, el secretario de Finanzas y Planeación. En tercer lugar, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría. También va a ser autoridad fiscal los titulares de las áreas administrativas que dependan directamente de la Subsecretaría de Ingresos y de la Secretaría. Y los titulares de organismos públicos descentralizados que tengan bajo su responsabilidad la prestación de servicios públicos cuando realicen funciones de recaudación en ingresos estatales. Bien, también vamos a encontrar el cobro de las contribuciones, productos o aprovechamientos, pues se realizará en horario normal de las recaudadoras que autorice la Secretaría. También la ampliación de aquellos horarios y autorización de días inhábiles para el pago de dichos ingresos se publicará en el periódico de mayor circulación en el Estado. Ahora, en los casos en los que se paguen las contribuciones, productos o aprovechamientos a través de la oficina virtual de Hacienda, la red de cajeros automáticos de Veracruz, establecimientos mercantiles o instituciones bancarias autorizadas, se considerarán efectivamente enteradas en el momento en que se tenga por autorizada la operación, salvo que se realice pues en días inhábiles, ¿no? Esto para el efecto del cobro y pago de las contribuciones. Bien, como en muchas ramas del derecho, si no es que en todas, la ignorancia de las disposiciones fiscales de observancia general no exime de su cumplimiento. Es un principio general del derecho, ¿sí? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esto lo encontramos en el artículo 28. Asimismo, nos menciona que sujeto pasivo es la persona física o moral mexicana o extranjera que de acuerdo con este código, es decir, el Código Financiero, y las demás leyes del Estado, está obligada al pago de un impuesto, derecho o aprovechamiento. Bien, aquí encontramos otra reiteración dentro del Código Financiero, que es ¿quién es el sujeto pasivo? Recordemos que el sujeto pasivo siempre va a ser el contribuyente, entonces persona física o moral, y el sujeto activo siempre va a ser alguno de los tres sujetos activos representantes o materializadores del Estado, que es el municipio, el Estado o la Federación. Bien, se considera dominio fiscal de los sujetos pasivos o responsables solidarios los siguientes. Número 1, tratándose de personas físicas, estamos hablando el que declare ante la autoridad fiscal el lugar en que habitualmente realicen actividades o tengan bienes que den lugar a obligaciones fiscales en todo lo que se relacione con estas, la casa en que habiten a falta de los señalados en los incisos que anteceden y la falta de cualquiera de los anteriores, el lugar donde se encuentra. Esto para efectos del domicilio fiscal, que ya vimos en clases pasadas, la importancia y relevancia que tiene el domicilio fiscal. Si se dan cuenta, el Código Financiero es una reiteración de los principios fiscales en materia federal. Sin embargo, es necesario realizarlo porque recuerden que somos estados libres y soberanos y como
autónomos dentro del sistema de gobierno interno, tenemos que establecer este tipo de documentos que, aunque reiterativos, resultan pues indispensables para el funcionamiento mismo del sistema tributario del estado de Veracruz. Bien, ahora hablemos tratándose de personas morales. Ya lo sabemos, ¿sí? El declarado como tal en ante las autoridades fiscales, el lugar en que se haya constituido o esté establecido su administración principal del negocio, en defecto de lo indicado, pues el lugar en que se encuentre su principal establecimiento, o a falta de todos los anteriores, el lugar en donde se hubiera realizado el hecho generador de la obligación fiscal, que puede ser el local en donde se encuentre, ¿no? Ese es el artículo 31 del Código Financiero para el Estado. Bien, cuando expresamente lo indiquen las disposiciones fiscales respectivas, no causarán impuestos y derechos establecidos en las disposiciones fiscales estatales, 2 puntos. ¿A qué se refiere esto? Vamos a encontrar ahora las excepciones, ¿sí?, en materia fiscal en el Estado. Bueno. Número 1, la federación, las entidades federativas y los municipios, siempre que su actividad corresponda a sus funciones de derecho público. Número 2, los organismos autónomos del Estado. Número 3, los organismos descentralizados que realizan funciones de derecho público. Número 4, las instituciones de beneficencia pública o privada constituidas conforme a la ley. Y número 5, las demás personas que de modo general señale la ley. La Secretaría tendrá a su cargo el dictamen confirmatorio de que no causan los impuestos o derechos las personas o instituciones a que se refiere el artículo. Entiéndase ese artículo, el artículo 32. Bien, ya también habíamos visto en clases anteriores los créditos fiscales. Vimos qué son, cómo nacen, inclusive cómo se extinguen. Ahora, veamos qué establece el Código Financiero al respecto de los créditos fiscales. Bien, en el artículo 36 nos dice que el pago de los créditos fiscales y cualquier ingreso a favor del Estado deberá hacerse en efectivo con moneda de curso legal y se utilizarán invariablemente los formatos autorizados por la Secretaría. Las autoridades competentes de la Secretaría podrán aceptar pagos en especie, ya sea en bienes o servicios, a fin de asegurar la recaudación de toda clase de créditos a favor del gobierno del Estado de Veracruz, siempre que sea la única forma que tenga el deudor para cumplir con la obligación a su cargo, y estos sean de fácil realización o venta, o resulten aprovechables en los servicios públicos del Estado, a juicio de la propia Secretaría, siguiendo el procedimiento de la dación de pago, que como vimos, la dación de pago es un medio para extinguir los créditos fiscales. Y volviendo al Código Financiero, siguiendo el procedimiento de la dación en pago que prevé el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 36. Bueno, la Secretaría podrá autorizar expresamente la aceptación de otros instrumentos de pago, conforme a los lineamientos que se expidan y publiquen en la Gaceta Oficial del Estado. Los contribuyentes podrán solicitar a las autoridades fiscales competentes autorización para pagar a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, los adeudos que tengan
por contribuciones o accesorios, para lo cual deberá tratarse de adeudos de ejercicios fiscales anteriores a la fecha de la solicitud y hacer la petición por escrito. La autorización que otorgue la autoridad fiscal no podrá ser mayor de un plazo de 48 horas. Muy bien. El saldo de la deuda inicial a la fecha de autorización se integrará por la suma de el monto de las contribuciones omitidas, las multas, los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente, y se será la prórroga o autorización para pagar en parcialidades, y el crédito fiscal será inmediatamente exigible cuando el deudor no entregue en el plazo establecido en este código, desaparezca o resulte insuficiente la garantía de interés fiscal, sea declarado en quiebra o solicite su liquidación, o en su caso deje de cubrir 3 parcialidades sucesivas con sus accesorios, o el deudor cambie de domicilio sin dar aviso de dicho cambio a la autoridad fiscal dentro del plazo de 15 días. Bien, ¿de qué nos habla este artículo o qué nos habla esta diapositiva? ¿Sí? Nos habla del adeudo que como contribuyentes debemos pagar a la Hacienda Pública del Estado. Nos está diciendo cómo se va a integrar ese monto. Ahora, hablemos un poco más del Ejecutivo del Estado. ¿Sí? El Ejecutivo del Estado, como ya lo vimos, es una autoridad fiscal. Pero, ¿cuáles son sus facultades o cuáles son aquellos poderes, si queremos decirlo así, que lo convierten en autoridad fiscal? ¿O cuál es uno de los ejemplos por los cuales se le considera una autoridad fiscal? Bien, en primer lugar, porque puede condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios cuando se haya efectuado o trate de impedir que se efectúe la situación socioeconómica de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta, y la realización de una actividad, así como los casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o epidemias, como es el caso actual. También el Ejecutivo puede conceder subsidios o estímulos fiscales. Esto lo encontramos en nuestro artículo 49 del Código Financiero. Bien, continuamos hablando acerca de cancelación de créditos fiscales. En las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del sujeto pasivo o de los responsables solidarios, no libera mientras no prescriba el crédito fiscal a uno y a otros de su obligación. Procederá a la cancelación de los créditos fiscales cuando, Número 1, resulta imposible localizar al contribuyente o responsables solidarios o estos no se encuentren con bienes sobre los cuales se pueda trabar algún tipo de embargo. Por insolvencia de los deudores. Por incosteabilidad en el cobro, ya que se consideran incosteables en el cobro aquellos créditos fiscales cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en una moneda nacional a 5 días de salario mínimo, vigentes en la capital del Estado.
Bien, ahora también hablemos sobre el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Es uno de los impuestos que se cobra aquí en el Estado. ¿Quiénes van a pagar este impuesto? ¿Quiénes son sujetos o somos sujetos a este impuesto? Bien, pues número uno, las erogaciones en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado por los servicios prestados dentro del territorio del Estado bajo la dirección o dependencia de un patrón o de un tercero que efectúe en su nombre, aun cuando cualesquiera de los sujetos mencionados en esta función o todos ellos tengan su domicilio fuera de la entidad. 2. Las erogaciones en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal por los servicios prestados dentro del territorio del Estado, aun cuando los prestadores de servicio o los beneficiarios del mismo o ambos tengan su domicilio fuera de la entidad. ¿Dónde está el menú? Tomamos Axt. Bien, se exceptúan del pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal las erogaciones que se efectúen por concepto de ayuda, vales para despensa, vales de restaurantes, alimentación, pagos de membresías o mantenimiento. Pagos de membresía, mantenimiento de clubes sociales o deportivos, pago de colegiaturas y becas para trabajadores o para sus hijos, así como seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, gastos y honorarios médicos, arrendamiento financiero de vehículos para los trabajadores también está contemplado. También las erogaciones que se efectúen por concepto de indemnizaciones por la rescisión o terminación de la relación laboral están eximidas de impuestos. También lo están las indemnizaciones por riesgos de trabajo y enfermedades de trabajo. Las pensiones y jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte también se encuentran exceptuadas del pago del impuesto, al menos al nivel estatal. También estamos hablando de excepciones al trabajo personal, pues los viáticos y los gastos, tanto de representación efectivamente derogados por cuenta del patrón y que hayan sido debidamente comprobados en los mismos términos que para su deducibilidad requiere la ley del impuesto sobre la renta. También se encuentran exceptuados los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. También se encuentran exceptuados las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas. De la misma manera, se encuentran exceptuadas las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS,
al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE, al Instituto de Pensiones del Estado, el IPE, y las del Instituto de Seguridad Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de las cuotas a cargo del patrón. Los pagos por tiempo extraordinario, cuando este no rebase 3 horas diarias ni 3 veces por semana de trabajo. La alimentación y habitación cuando se entregan de forma gratuita. Los gastos funerarios. El ahorro cuando se integra por una cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y del patrón, si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año. También se encuentran exceptuadas las despensas en especie o en dinero. Los premios anuales por asistencia y puntualidad también. También se encuentran pues las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensión establecido o simplemente planes que tengan como objetivo algún tipo de impacto social, ¿no? Bien, la recaudación total. La recaudación total proviene del impuesto a que se refiere el siguiente capítulo del Código Financiero del Estado de Veracruz. En primer lugar tenemos, inciso A, como base de garantía líquida el otorgamiento de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. También tenemos que la recaudación también se destina para el financiamiento de obra pública, por ejemplo. También tenemos que la recaudación se destina para inversión de capital en materia de protección civil, para el pago de la deuda pública y para el saneamiento financiero. Bueno, ahora hablemos del impuesto sobre las loterías, las rifas, los sorteos y los concursos. Son objeto de este impuesto los ingresos provenientes de la realización o celebración, así como de la obtención de premios en efectivo o en especie derivados de rifas, sorteos, loterías, apuestas, juegos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados, con concursos de cualquier índole y que lleven a cabo entidades públicas o privadas. También tiene como objetivo pues establecer la cantidad de ingresos que por estas actividades se deberá entregar pues al fisco del Estado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los sujetos de este impuesto? Es decir, el impuesto a las loterías. Bueno, las personas físicas o morales o unidades económicas sin personalidad jurídica, considerándose estas últimas dotadas de personalidad para los efectos de este impuesto. ¿Sale? Es decir, quienes realicen rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos de cualquier índole, así como juegos con maquinitas de sistemas, programadas, automatizadas o computarizadas, aun cuando por dichos eventos no se compruebe o se pueda probar cantidad alguna que represente el derecho a participar en los mismos. Y número 2, que obtengan ingresos o premios derivados o relacionados con las actividades a que se refiere
a esta fracción del código, incluyendo las participaciones de bolsas formadas con el importe de las inscripciones o cuotas que se distribuyan en función del resultado de las propias actividades. Muy bien. Para efectos del cálculo, para la determinación de este impuesto, se estará lo siguiente. Para los sujetos señalados en la fracción primera del artículo 119, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 3.5 valor nominal de la suma de billetes, boletos, contraseñas, documentos, objetos o registros distribuidos para participar en loterías, rifas, sorteos, concursos, apuestas y juegos con máquinas de sistemas programados y automatizados o computarizados. Número 2. También para los sujetos señalados en la fracción 2, el impuesto se determinará aplicando una tasa del 5.21 a la base correspondiente. También no se pagará este impuesto, es decir, el impuesto a las loterías, las rifas y los sorteos, cuando éstas se lleven a cabo de parte de las dependencias del gobierno federal. Por ejemplo, los sorteos de la Lotería Nacional, pues no pagan impuestos, porque la Lotería Nacional es parte de la administración pública federal. Los gobiernos de los estados y de los municipios, así como los organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, estatal y municipal, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública, así como las donatarias autorizadas, estas son asociaciones civiles, para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, tampoco y pagarán ese tipo de impuesto, ¿no? Pero no obstante a lo anterior, los citados antes deberán cumplir con la obligación de retener y enterar el impuesto de los premios pagados o entregados. Bien, ahora, el impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores, ¿no? Ya lo conocen algunos de ustedes. Sí, el objeto de este impuesto es la adquisición de vehículos usados, impulsados por motor, que sean enajenados por particulares y que deban registrarse en los padrones que lleva el Estado, independientemente de sus características. Para los efectos de este impuesto, se considera adquisición de vehículo, pues toda transmisión onerosa de propiedad sobre vehículos de motor, aún en la que exista reserva de dominio. También las adquisiciones por donación, legado, cesión de derechos, la aportación a una sociedad o asociación y con motivo de un sorteo o rifa. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen por el acreedor y la dación en pago. También la permuta, y son sujetos de impuesto a las personas físicas o morales que adquieran vehículos usados impulsados con motor que deban ser registrados en los padrones a cargo del Estado. Bien, ahora, la base del impuesto sea la que resulte de aplicar el valor total del vehículo en términos de lo dispuesto en el artículo 136A, fracción segunda de este ordenamiento, es decir, del Código Financiero del Estado, y el factor de la tabla es de acuerdo al año de la antigüedad de la unidad. Es decir, entre la unidad sea más antigua, se pagará un factor menor en relación a las más recientes.
Bueno, para los supuestos previstos en este artículo, en ningún caso el impuesto será menor a 4 días de salario mínimo general del área geográfica correspondiente al domicilio del contribuyente, tratándose de automóviles, y de 2 días de salario mínimo general del área geográfica correspondiente al domicilio del contribuyente, tratándose de motocicletas. En todo caso, los vehículos a que se refiere el inciso E, fracción primera, del artículo 2A de la ley del impuesto al valor agregado, pagarán 2 salarios mínimos independientemente de su antigüedad. Bueno, los sujetos de este impuesto están obligados a exhibir ante la Oficina de Hacienda del Estado el documento original con una copia del mismo que ampare la propiedad del vehículo objeto de la adquisición, debiendo efectuar el pago del impuesto dentro de los 5 días siguientes a la adquisición del mismo a través de los medios autorizados por la Secretaría. También, pues serán sujetos de este impuesto los vehículos con una antigüedad igual o mayor de 10 años. También, pues, pagarán el equivalente a 2 días de salario mínimo general del área geográfica correspondiente al domicilio del contribuyente. Y 2, pagarán el equivalente a 1 día de salario mínimo general del área geográfica correspondiente al domicilio del contribuyente, tratándose de motocicletas. Ahora, del impuesto adicional para el fomento de la educación. Este impuesto es famosísimo. Todos nos hemos topado con él en algún momento. Todos hemos pagado este impuesto en algún momento o hemos escuchado este impuesto en algún momento. El impuesto adicional para el fomento a la educación, ¿no? Que casi nos lo encontramos hasta en la sopa aquí en el estado de Veracruz. Bueno, es objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de impuesto y derechos establecidos en las disposiciones de carácter tributario. Es decir, básicamente es un impuesto por pagar un impuesto. Son sujetos de este impuesto quienes realicen los pagos a que se refiere, pues, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Bien. Es base de este impuesto el importe de los pagos por concepto de impuestos y derechos estatales. Ese impuesto causará y pagará a razón del 15% sobre su base. Y este impuesto se liquidará formando parte de los impuestos y derechos sobre los que recae, y su pago será en el momento en que se haga el entero de estos últimos. Es decir, es un impuesto accesorio. Se paga junto con los pagos de los anteriores impuestos. Y el ingreso que se perciba se aplicará íntegramente al fomento a la educación, o se supone que debería de usarse para el fomento a la educación. Bien. Ahora, otro impuesto famoso, el impuesto estatal sobre la tenencia o el uso de los vehículos. También un impuesto muy controvertido. Lo habilitan y lo deshabilitan a criterio, a capricho, dependiendo de la situación política. Si mal no recuerdo, creo que este año se suspendió, no estoy seguro de eso, pero este es un impuesto que se vuelve una moneda política de cambio. Sin embargo, este impuesto representa, tanto para el gobierno estatal como para el gobierno federal en su momento, y representa una muy importante fuente de ingresos. Por lo tanto, aunque en ratitos y en ratitos lo estén habilitando o deshabilitando, siempre va a estar ahí latente en el código financiero, listo para poder
ingresar esos impuestos al gobierno estatal. Y más Veracruz, que es uno de los estados que tiene más coches per cápita, es decir, por ciudadano. Entonces, pues, es un muy buen incentivo para que siga existiendo este impuesto, ¿no? Bueno, ahora, están obligados al pago de este impuesto y por las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el código y que se hayan dado de alta en los registros del Estado. Para los efectos de este impuesto, se presume que el tenedor o el usuario de un vehículo es propietario de ese vehículo. Es decir, aquí sigue el principio general del derecho de que la posesión presume propiedad. ¿Ok? Bueno, los contribuyentes pues pagarán el impuesto por año de calendario durante los 4 primeros meses del ejercicio. Sin embargo, en el caso de que enteren la contribución dentro de los primeros 2 meses del año, gozarán de un beneficio del 5% de disminución del impuesto a su cargo en el mes de enero y 3% durante el mes de febrero. Bueno, cuando la enajenación de vehículos nuevos se efectúe después del primer mes del año, el impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente. Es decir, de este lado tenemos el mes en que se compró o se adquirió el vehículo y el proporcional causado derivado de este impuesto de la tenencia de los vehículos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la tabla progresiva. Cuando la enajenación, entendía la enajenación como compra, se efectúa después del mes de enero, es decir, de febrero hasta diciembre. Bien, aquí tenemos los límites, límite inferior, límite superior y tenemos la cuota fija. Si nosotros recordamos, ya vimos lo que es la cuota fija. Nada más que aquí tenemos un pequeñito ejemplo gráfico, ¿no? Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores y no agrícolas tipo de quinta rueda, el impuesto se calcula como a continuación. Número 1, en el caso de automóviles nuevos destinados al transporte hasta de 15 pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el valor total del vehículo de la siguiente forma. Y aquí tenemos pues, el ejemplo de lo que decía, la cuota fija. Tenemos el límite, tenemos el límite inferior, el límite superior y tenemos la cuota derivada de esto, ¿no? Número 2, para automóviles nuevos destinados al transporte de más de 15 pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público del transporte de pasajeros y los denominados taxis, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil. Y número 3, tratándose de automóviles de más de 10 años, modelos anteriores al de aplicación de este capítulo, el impuesto se pagará a tasa del 0%. Ahora, ¿en qué momento no se va a pagar el impuesto en los términos de este capítulo por la tenencia o uso pues de los siguientes vehículos? Número 1, de los eléctricos utilizados para el transporte público de personas. Es decir, si en el estado hubiese, vehículos de transporte público de personas eléctricos, aquellos no pagarían impuestos. Sin embargo, también tenemos que recordar que los vehículos de transporte público eléctricos son extremadamente caros.
Número 2, los vehículos de la Federación, del Estado y de los municipios que sean utilizados para la prestación de los servicios públicos de rescate, patrullas, transportes, limpia pública, pipas de agua, servicios funerarios y las ambulancias dependientes de cualesquiera de esas entidades o instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los destinados a los cuerpos de bomberos. También los automóviles al servicio de misiones diplomáticas y consulares, así como agentes diplomáticos, excluyendo los cónsules generales honorarios y los cónsules y vicecónsules honorarios, siempre que sean exclusivamente para uso oficial y exista una reciprocidad. Eso en estos últimos. Bien. Y los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores y comerciantes en ramo de vehículos siempre que carezcan de placas de circulación. Bien, ahora, tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará aplicando el valor total de la motocicleta de la forma que sigue. Y aquí tenemos también un desglose. Tratándose de automóviles eléctricos, vehículos híbridos, o bien accionados por hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa no contaminante, el impuesto se pagará a la tasa del 0%. Y la recaudación efectivamente ingresada del impuesto a que se refiere este capítulo, es decir, la tenencia vehicular, se destinará a cubrir las obligaciones garantizadas con esta contribución y el remanente del monto recaudado será destinado en partes iguales al financiamiento del gasto público en el rubro de la seguridad pública, el combate a la pobreza, mediante el fideicomiso público que ya no existen para su administración. Bien, ahora hablemos de los productos. Ya casi terminamos. Quedan comprendidos como productos los ingresos que obtiene el Estado por concepto de venta de bienes muebles e inmuebles de propiedad estatal, del dominio privado, el importe del arrendamiento de bienes muebles o inmuebles del dominio privado, la explotación o enajenación de cualquier tipo de bienes de propiedad estatal no destinados al servicio público, de los capitales y valores del Estado, de los bienes de la beneficencia, de los establecimientos y empresas del Estado, los provenientes de la Gaceta Oficial del Estado y publicaciones de las mismas diferentes al cobro de derechos por los servicios que ésta presta, los provenientes de la venta de impresos y papel especial, del almacenaje o guarda de bienes, los provenientes de archivo, los catastrales por servicios que preste la Secretaría y diversos. Los productos por conceptos diversos se cobrarán atendiendo a los contratos celebrados al respecto en los términos de las concesiones respectivas de conformidad con las leyes o disposiciones aplicables. Bueno, ahora hablemos de los aprovechamientos. Quedan comprendidos dentro de esta clasificación los ingresos que obtenga el Estado por concepto de, número 1, aprovechamientos en general, entendiéndose estos como venta de bienes inmuebles, propiedad del Estado, destinados a un fin de interés público, de reintegros e indemnizaciones, de subsidios, de multas no fiscales, de cauciones ya perdidas que declaren por resolución firme a favor del Estado, de bienes y herencias vacantes, es decir, entendiéndose bienes y herencias vacantes, aquellas cuyos dueños originales han fallecido
y que no se conoce un heredero claro o no se encuentra un familiar que pueda reclamar los derechos sobre aquellos bienes. Entonces, cuando nos encontramos ante una situación de una extinción de linaje, los bienes y las herencias pasan a ser propiedad del Estado. Esos son aprovechamientos. Los tesoros, las herencias expresamente dichas, bueno, que yo nunca he sabido de alguien que le herede al Estado sus bienes, ¿verdad? Puede ser que alguien lo haya hecho. Los legados, las donaciones y otros conceptos a favor del Estado. Los honorarios, las aportaciones del gobierno federal y de terceros para obras y servicios públicos a cargo del gobierno del Estado, los ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o de pago, la venta de bases de licitación pública y también encontramos aprovechamientos diversos para todos aquellos aprovechamientos que no contempla la ley, pero que pudiesen en algún momento actualizarse, ¿no? Ahora tenemos también un apartado B que nos habla sobre los aprovechamientos en materia ambiental y esto se refiere a la venta del certificado holográfico para verificación vehicular o también los llamados verificentro, ¿sí? Las multas en materia ambiental, entendiéndose como tales a todas aquellas sanciones administrativas de carácter pecuniario, es decir, en dinero, derivadas de infracciones que se ubiquen en las leyes de carácter ambiental en el Estado, así como aquellas sanciones pecuniarias que se impongan como medidas de reparación del daño ambiental, en que el Estado intervenga como sustituto de infractor para reparar las afectaciones, aplicando supletoriamente la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Sobre este aspecto es de mencionar que existe una dependencia que es la Procuraduría del Medio Ambiente a nivel estatal, es la encargada de perseguir los delitos ambientales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si alguien en algún lugar adquiere un terreno y ese terreno tiene cierta cantidad de árboles y pastizales, automáticamente se debe de pedir la intervención de la Procuraduría del Medio Ambiente para que se emita un dictamen de impacto ambiental sobre el cual se dé autorización de remover aquellos árboles con la seguridad de que aquella acción no va a generar un impacto ambiental grave o que si lo va a provocar es un impacto ambiental que el ambiente puede absorber, por así decirlo, sin que eso signifique consecuencias graves. También las multas en materia ambiental van a ser aplicables si se hace quema de pastizales sin previa autorización, si se establece, por ejemplo, una funeraria con servicios de incineración sin los debidos protocolos, si se hace quema de basura, como bien lo acabamos de ver, si hay un automóvil que no ha hecho la verificación vehicular y por lo tanto, pues el vehículo no se tiene la certeza de que se encuentre en óptimas condiciones para no emitir una cantidad adicional de contaminantes a los que se tienen esperados, ¿no? Eso es lo que se refiere el código sobre los aprovechamientos en materia ambiental, porque obviamente todos esos incumplimientos se van a traducir en impuestos, en multas, en aprovechamientos, que en un mundo ideal deberían de ser utilizados para la preservación ambiental y para la remediación ambiental, sobre todo. Sin embargo, pues se utilizan para cualquier otro tipo de rubros, menos para lo que debería utilizarse, que es para lo que fueron creados, ¿no? Bueno, ahora hablemos del presupuesto. El presupuesto estatal, pues, es aquel que apruebe el Congreso a iniciativa del gobernador del estado.
en el que se estimarán los ingresos a obtener por contribuciones estatales, aprovechamientos, productos y transferencias federales, así como el costo de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas presupuestarios y actividades institucionales a cargo de quienes ejercen el gasto público. ¿Sí? El proceso anterior comprende 3 fases. En primer lugar, la planeación consiste pues en la definición de las acciones tanto como estratégicas como operativas que tendrán pues atención prioritaria, como establece el Sistema Estatal de Planeación, con la finalidad de determinar los programas, los proyectos de inversión y las actividades pues de que son prioritarias o necesarias su cumplimiento y a las cuales se les va a asignar recurso. También encontramos la segunda fase, que es la programación. En esta fase se definen y se ordenan y se jerarquizan los programas, los presupuestos y las actividades institucionales partiendo de una selección de objetos, metas e indicadores de desempeño, así como las unidades presupuestales responsables de su ejecución y en última instancia, la presupuestación, que es la base de costeo y asignación de los recursos públicos para su aplicación al cumplimiento de programas presupuestarios y actividades institucionales seleccionados ya en las fases anteriores. Bueno, el presupuesto del Estado se compone de las previsiones de ingreso y gasto público comprendidas entre enero y diciembre de cada año, así pues como los criterios especiales para su ejercicio y control. El gasto público estatal se basa pues en presupuestos de enfoque sobre los resultados que tuvieron los programas y los presupuestos institucionales. También para ello pues observarán la ley de contabilidad y demás disposiciones aplicables a los presupuestos que se elaboran cada año. Ahora, conforme a los criterios y lineamientos que emita la Secretaría, las dependencias y las entidades, pues establecerán cada programa presupuestario y actividad institucional en su caso. Es decir, ¿qué es lo que van a delimitar o van a establecer? Bien, van a establecer objetivos, van a establecer los indicadores de desempeño y también las metas que se pretenden alcanzar. También los bienes y los servicios a producir. También los beneficiarios de los bienes y servicios que se pretendan generar, identificando en la medida posible pues el género y su relación al respecto de pertenecer a grupos vulnerables, ¿no? También la temporalidad de los programas, es decir, con qué frecuencia se tienen que cumplir o pagar aquellas responsabilidades derivadas de los programas que se intentan ejecutar. Y para ello se tomará en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño que hayan obtenido pues en la aplicación del gasto público. Ahora, las utilidades presupuestales remitirán sus respectivos anteproyectos de presupuesto dentro de los 5 primeros días hábiles del mes de octubre de cada año a la Secretaría con sujeción a las normas y estimaciones financieras que el gobernador del estado establezca por conducto de la Secretaría y cumpliendo con la ley de contabilidad y las demás disposiciones aplicables. También en los anteproyectos de presupuesto, las unidades presupuestales determinarán las previsiones del gasto y su calendarización de acuerdo con la clasificación por objeto del gasto. Además, clasificaciones que señale la Secretaría para cada una de las categorías programáticas. Y también pues apegándose a lo preceptuado por la ley de contabilidad y demás disposiciones aplicables. Ahora, la Secretaría consolidará e integrará el proyecto de presupuesto del gobierno del estado para ser presentado
a consideración del gobernador a más tardar el 31 de octubre de cada año. Ahora, el proyecto de presupuesto del Estado debe cumplir con ciertos documentos, ¿sí? Ahora, los documentos también deben de ser complementados con información anexa. Ahora, ¿a cuáles documentos e información nos referimos? Bien, a una exposición de motivos que comprenda los siguientes apartados: la situación económica mundial y nacional, las condiciones económicas y financieras del Estado, la situación de la deuda pública al fin del último ejercicio fiscal y la estimación de la que se tendrá al concluir el ejercicio fiscal en curso. La estimación de ingresos por cada concepto de contribución estatal, aprovechamientos, productos, participaciones y aportaciones federales y demás ingresos, y la proporción de egresos, es decir, los gastos del ejercicio fiscal correspondiente. También una descripción clara de la política de gasto público, la cual deberá mostrar su congruencia con los objetivos y metas. También deberán establecer los ingresos obtenidos y los gastos realizados del ejercicio presupuestal inmediato anterior, ¿sí? También deberán exhibir una cartera de proyectos, las inversiones públicas productivas de ejecución, también pues los contratos, las prestaciones de servicios a largo plazo, y todos aquellos montos, y deben de a cargo del gobierno del estado, y estos deberán estar pues detallados, ¿no? También los proyectos de inversión pública, tanto de ejecución multianual iniciados en ejercicios anteriores, así como los contratos de prestación de servicios a largo plazo celebrados de conformidad con la Ley de Proyectos para la prestación de servicios del Estado. Bien, en segundo lugar, estados financieros del último ejercicio fiscal y estimación que se tendrá al fin del ejercicio fiscal en curso. También la estimación de la composición de los gastos de acuerdo a su clasificación económica, administrativa y funcional. También una descripción clara de los programas presupuestarios y actividades institucionales en donde se señalen los objetivos, metas e indicadores de desempeño y los responsables de su ejecución, así como su valuación en costo, es decir, cuánto va a costar cada uno de esos programas y actividades que se pretenden realizar. También los resultados sobre la evaluación del desempeño que se haya obtenido sobre la aplicación del gasto público y los tabuladores para la remuneración de los servidores públicos, el número de plazas autorizadas y la remuneración integrada mensual y anual que les corresponda, traducido al lenguaje común, la nómina. Bueno, y esta es un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar al respecto de ya pasé. De el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado. Esta es la estructura que debe tener. La acabamos de ver un poquito más a fondo. Sin embargo, generalmente, pues esta es la estructura del proyecto de la Ley de Ingresos del Estado, ¿no? Bueno, de la iniciativa aprobación y reformas del presupuesto. Bueno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26, fracción primera, inciso A, de la Constitución Política Local, el gobernador del estado presentará al Congreso entre el 6 y el 10 de noviembre de cada año el presupuesto estatal para su aprobación, el cual detallará ampliamente los ingresos y egresos del año siguiente, debiendo cumplir en lo conducente además
de lo establecido en el Código Financiero del Estado, en la Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables, en caso de que el día 10 de noviembre sea inhábil, el término se trasladará pues al día hábil inmediato siguiente. Cuando se trate de año de renovación del Congreso, el gobernador del estado tendrá los primeros 15 días hábiles del mes de noviembre para presentar el presupuesto. Ahora, si al 31 de diciembre no se ha aprobado la ley de ingresos y el decreto de presupuestos de egresos, el gobierno del estado recaudará los ingresos establecidos pues, en el Código Financiero y ejercerá en cada mes una 12ª parte del último presupuesto ejercido. En tanto se aprueban la ley o el decreto de parte del Congreso, ¿no? Ahora, cuando las asignaciones establecidas en el presupuesto resultaren insuficientes para cubrir el servicio a que se destinen, las unidades presupuestales podrán solicitar al gobernador por conducto de la Secretaría las modificaciones correspondientes a su respectivo presupuesto. Dichas solicitudes se acompañarán con los informes que las justifiquen. Al efecto, la Secretaría, con base en la disponibilidad presupuestal existente, elaborará un dictamen de procedencia de la solicitud, la que será sometida para su aprobación de parte del titular del Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador del estado. Ahora, tratándose del Poder Judicial y del Poder Legislativo, así como de los organismos autónomos, el Ejecutivo Estatal enviará las modificaciones al Congreso, el cual en su caso las aprobará. Ahora, del gasto público. El gasto público estatal comprende las erogaciones, de nuevo los gastos, por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda pública, que realicen los poderes y los organismos autónomos. El gobernador del estado podrá autorizar la participación estatal en empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles, ya sea para su creación o para la adquisición de todo o parte de su capital social o su patrimonio previa autorización del Congreso. Ahora, disposiciones generales en materia de administración de recursos públicos. Bien, no se puede hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto, ¿sí? O en una ley ulterior. No se pueden generar de la noche a la mañana pagos injustificados. Todo debe de estar dentro del presupuesto autorizado por el Congreso. También la Secretaría va a ser la responsable de llevar un padrón de servidores públicos autorizados para realizar trámites y pagos con cargo a fondos públicos. Para tal efecto, se establecerán los criterios y los lineamientos procedentes. Ahora, las dependencias del Poder Ejecutivo deberán enviar a la Secretaría, a través de sus respectivas unidades administrativas, informes trimestrales sobre el ejercicio de sus correspondientes gastos públicos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se deba informar. Esos deberán ser difundidos por la Secretaría en su página electrónica de Internet. Y en el ejercicio del gasto público no podrán mezclarse los presupuestos de 2 o más años, tratándose de operaciones con cargo a partidas de 2 o más ejercicios presupuestales, y pues estos se desglosarán los montos que correspondan a cada uno de ellos. Ahora, hablemos un poquito de la administración de los recursos financieros. La Secretaría es la que da a conocer el presupuesto autorizado por el Congreso y el calendario a las unidades presupuestales durante los primeros 5 días del mes de enero de cada año. Asimismo, deberá de publicarlas en los términos que establece la Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables. Los montos presupuestales no devengados y las economías presupuestales previa autorización de la Secretaría podrán aplicarse a programas presupuestarios
y actividades institucionales de las unidades presupuestales que los originen, conforme a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría. Y eso es todo, jóvenes. Este fue la clase prometida, por así decirlo, sobre el régimen financiero del Estado. Lo que nosotros ahorita acabamos de ver, pues es una recopilación de las disposiciones en materia fiscal al respecto del Estado de Veracruz. Como nos dimos cuenta, mucho es reiteración del Código Fiscal de la Federación y, por ejemplo, aquí en el Estado de Veracruz, el gobernador del Estado ejerce un control presupuestario y fiscal importante, debido a que la mayoría de las acciones deben de ser aprobadas por el gobernador. Si nos dimos cuenta, inclusive la solicitud de las partidas económicas por parte de las entidades de la Administración Pública del Estado también debe de, en su caso, de ser autorizada por el gobernador. También, por ejemplo, encontramos el aspecto de los impuestos, que son aquellos impuestos que el Estado tiene derecho a percibir, y también vimos lo que son los aprovechamientos, lo que son los productos y lo que son, pues, todo este tipo de ingresos que recibe el Estado, ¿no? También en el aspecto de todos aquellos ingresos que se puede decir como inesperados para las finanzas públicas, como son aquellos derivados por bienes vacantes, herencias vacantes, la extinción de linajes y la adjudicación posterior de bienes en favor del fisco del Estado, que pues es algo que existe desde la época de Roma, en el cual el fisco podía heredar de sus ciudadanos. También vimos el aspecto de ciertos impuestos, como la tenencia vehicular, el impuesto del fomento a la educación y sobre todo esta nueva ola de impuestos en materia ambiental, que si bien es cierto, representan para el Estado ingresos, no solamente deberíamos pensar si en realidad estos ingresos es bueno que entren al Estado, sino que sean utilizados precisamente para el fomento de la educación y para la remediación ambiental o para la prevención de catástrofes ambientales, ¿no? Entonces, como lo vimos, debido a que somos un Estado libre y soberano, con un gobierno autónomo, con un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial, es necesario que se legislen este tipo de legislaciones internas para efectivamente garantizar el funcionamiento del gobierno interno del Estado. Porque si bien es cierto existe un Código Fiscal de la Federación, solamente reglamenta las disposiciones fiscales en materia federal. Y también vimos que a su vez el Estado le responde a la Federación como si fuese un contribuyente más al respecto de cómo usó sus aportaciones y el uso en el aspecto de los gastos y la comprobación de los mismos. No sé si, de hecho ya creo que nos pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Bien, pues eso sería todo por esta clase. Como les había dicho la vez pasada, esta clase es adicional de los temas que nos decía el temario, los cuales ya acabamos. Y pues lo que es la intención de esta clase es que ustedes tengan una previa de lo que probablemente sea su segundo módulo de derecho fiscal, ¿no? Que es el aspecto de las relaciones entre las entidades federativas con la federación, y también la determinación de los montos fiscales, de los porcentajes de los impuestos, y que conozcan un poco de por qué, si bien es cierto nosotros como contribuyentes le respondemos al sistema de administración tributaria, por qué a veces tenemos que pagar ciertos impuestos ante la hacienda pública del Estado.
Entonces, ahora ya sabemos que todos esos impuestos que pagamos ante Hacienda Estatal o que pagamos el impuesto al fomento de la educación, pues son parte del régimen fiscal del estado de Veracruz y que es parte de lo que le permite también al estado sufragar sus propios gastos y su propia actuación. Bueno, jóvenes, pues espero que esta clase haya sido de su agrado. Eh, ya hemos acabado ya lo que es este módulo. Para mí fue muy satisfactorio estar con ustedes y que ustedes me hayan acompañado en todos estos 4 meses, aunque sea a través de esta plataforma digital. Eh, Simplemente decirles que pues esperemos vernos en otra materia. Las recomendaciones de siempre, jóvenes. Estamos en una etapa del año en la cual pues comienza a ser más frío, somos más vulnerables a las enfermedades respiratorias, entonces extremar precauciones no está de más, jóvenes. Estamos entrando a un periodo que puede ser tan difícil como nosotros como sociedad decidamos acatar las recomendaciones sanitarias, ¿no? Y simplemente decirles que cuídense, nadie está exento. Yo supe de varios compañeros que estuvieron enfermos, afortunadamente salieron adelante y pues espero que con esa enseñanza pues sigamos nuestras actividades con el mayor cuidado y la mayor diligencia posible, ¿no? Entonces, pues jóvenes, muchas gracias por haber estado conmigo en estos 4 meses y las calificaciones las subiré en el transcurso de la tarde y pues eso es todo por esta clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, maestro. Hasta luego, hasta luego. Por ti, no manches, se me va a acabar la pila. Se llevó más de 1 hora y cacho. Sí, me llevó 1 hora y cacho. 1 hora y media, casi 1 hora y media. Sí. Se llevó 1 hora y cacho. Vámonos. Mira, mi cosa. Sí, adiós. Estamos viendo, hasta luego. Hasta luego, maestro.